Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a seguir con el estudio de el tema de compacidad, ¿no? Entonces ya vimos pues los resultados más importantes sobre compacidad en espacios métricos y ahora es pues justamente momento de practicar pues lo que hemos estado aprendiendo. Esto lo vamos a hacer resolviendo algunos ejercicios que a mí me parecen interesantes. Entonces en esta ocasión preparé 3 ejercicios que espero les gusten. Estos ejercicios pues los elegí porque después este tipo de cosas es un argumento, o este tipo de ejercicios se usan y son muy comunes para argumentos más avanzados respecto de temas de análisis, ¿sale? Luego les iré contando por qué cada uno de estos conceptos lo van seguramente a volver a usar si toman cursos más avanzados, ¿no? Entonces el primer ejercicio se los comento, es un ejercicio clásico, los 3 son ejercicios clásicos y les repito que los 3 son ejercicios que son muy útiles, ¿no? Entonces el primer ejercicio dice lo siguiente, dice que si tenemos un conjunto, si tenemos un conjunto X, espacio métrico, y tenemos a un subconjunto de X, y un punto en X, podemos definir la distancia de X al conjunto, ¿no? Y pues, ¿cómo se define la distancia de un punto a un conjunto en un espacio métrico? Pues de la forma más natural, ¿no? Se denota así, la distancia de X al conjunto A, pues es el ínfimo de las distancias de X a Y con Y en A, ¿no? Entonces, les repito que una de las cosas como más importantes del análisis, pues es pues el estudio de funcionales y pues justamente el estudio de pues de separación de puntos o de minimización de puntos. Entonces, pues esta función en particular, pues va a ser una función que va a jugar un papel muy importante para problemas un poco más avanzados, ¿no? Entonces es un ejercicio que me parece bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, entonces la definición de la distancia de un punto en conjunto, les repito, pues es el ínfimo de las distancias de X a Y con Y en A, ¿sale? Entonces nos piden probar algunas cosas pues sobre esta definición de distancia, ¿no? Nos piden probar primero que si A es un conjunto compacto, entonces para cualquier X que yo me tome, pues siempre existe un elemento en el compacto, de tal manera que la distancia de X a pues justamente es la distancia de X a Z, ¿no? Es decir, o sea, aquí por ejemplo tienen a X y por allá tienen a su conjunto compacto, pueden pensarlo como una bola si quieren, este es el conjunto A. Entonces, pues la distancia, ¿quién es? Pues es el ínfimo de todas las posibles distancias, ¿no? Noten que esta cosa siempre pues está bien definida. ¿Por qué? Porque bueno, porque como A es no vacío, pues entonces este conjunto de distancias de X a Y pues es no vacío. Además es acotado inferiormente porque sabemos que la distancia siempre es mayor o igual que cero. Entonces, por el axioma del ínfimo sobre los reales, sabemos que todo conjunto no acotado, perdón, todo conjunto acotado inferiormente y no vacío, pues tiene ínfimo, ¿no? Entonces, pues este numerito, digamos que está bien definido, ¿sale? Ahora, pues a pesar de que ese ínfimo exista, pues no siempre se va a poder alcanzar un elemento en el conjunto, pues que minimice la distancia, ¿no? En este dibujo, digamos que el elemento en A que minimiza la distancia es este, pero pueden imaginarse que si A fuera una bola abierta, pues sí existe pues esta distancia, ¿no? Sí existe la distancia de X al conjunto, sin embargo no existe un elemento en donde se alcance pues esa distancia, ¿sale? Estos problemas generalmente suelen aparecer mucho cuando se quieren, pues por ejemplo, resolver ecuaciones diferenciales. Generalmente ese problema es equivalente a encontrar la distancia entre un punto y un conjunto. Solo que el punto y el conjunto pues generalmente están en una especie de funciones y es bastante pues más complicado, pero la esencia siempre es llevar un problema de existencia de ecuaciones a un problema de minimizar alguna distancia, ¿no? Por ejemplo, encontrar pues la serie de Fourier de una función puede ser equivalente a encontrar pues un problema similar, ¿no? Con un espacio vectorial y una función, pues ver cuál es la función que minimiza la distancia de la función pues a un espacio generado por una familia de funciones ortogonales, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de problemas es muy, muy, muy común en análisis y saber si existe un elemento que te minimice la distancia, pues también es algo súper importante.
Entonces en esta ocasión nos dan condiciones suficientes para garantizar que sí existe un elemento que te minimice la distancia. Simplemente si ya es un conjunto compacto, pues dicho elemento va a existir, ¿no? Es lo que te pide probar el inciso A. Y pues el inciso B pues nos pregunta que pues si es cierto la afirmación, si A por ejemplo es un subconjunto arbitrario, ¿no? Si A por ejemplo no es compacto, será cierto que siempre se alcanza la distancia. Entonces vamos a darle solución. A ver, les voy contando un poco de cómo se me... Todas estas formas de encontrar la solución pues son soluciones mías. O sea, son soluciones que a mí se me ocurrieron. Entonces, si quieren les comento un poco de cómo es que se me fueron ocurriendo estas soluciones, para que vean como cuál fue como pues la idea, ¿no? No simplemente pues presentar la solución, sino como que darles como un poco de intuición, al menos intentarles pasarle un poco de mi intuición. Este tipo de problemas pues no siempre la solución es única, seguramente hay más soluciones y probablemente haya pues más elegantes, pero en esta ocasión les comento pues qué fue lo que se me ocurrió, ¿sale? Entonces para contestar esta primera pregunta, pues de alguna manera esta pregunta nos está diciendo que si se alcanza como el mínimo en una especie de función, ¿no? Y estamos en un compacto. Entonces justamente nosotros tenemos un teorema que demostramos que dice que toda función continua sobre un compacto pues alcanza su mínimo, ¿no? Entonces de alguna manera quiero usar ese teorema para poder comprobar esto, ¿no? No lo voy a hacer así con simple definición, sino el punto de este tipo de ejercicios, pues usar las herramientas que hemos estado desarrollando a lo largo de estas sesiones para poder aplicarlas, ¿no? Entonces a mí lo que se me ocurre es de alguna manera, pues yo sé que una función sobre un compacto pues siempre alcanza el mínimo, entonces una función continua, entonces de alguna manera quiero ver, pues por ejemplo, qué función me podría servir. Entonces lo primero que voy a hacer es hacer lo siguiente, ¿no? Luego me las ingenio, pero lo primero que voy a hacer es definir para un subconjunto B de X no vacío, pues voy a definir D sub B de X a R como la distancia que hay de X a B, ¿no? Entonces voy a definir una función. Para cada B no vacío, pues puedo definir la función D sub B como la distancia de X a B, ¿no? Entonces esta función pues está bien definida por el argumento que les decía anteriormente. Como B es no vacío, pues entonces el conjunto de las distancias, ¿no? Este conjunto sobre B, pues es un conjunto que es acotado inferiormente y no vacío, entonces pues existe el ínfimo, ¿no? Entonces no tengo problemas para definir, por ejemplo, esta función. Ahora lo que yo voy a probar es que esta función es continua, ¿sale? Luego de probar que esta función es continua, pues me las voy a tener que ingeniar para usar esta función de una cierta manera para garantizar que entonces el problema A pues tiene una solución, ¿sale? Entonces una primera observación que voy a hacer que va a ser útil para lo siguiente es una trivialidad, pero por ejemplo si me considero a B simplemente un punto, o sea a B el conjunto formado por un punto Y, pues ¿quién sería la distancia de Y a X? Pues sería el ínfimo de las distancias que hay entre X y Y, con Y en el conjunto que tiene como único punto a Y, ¿no? Entonces, de hecho, este va a ser un único... O sea, este conjunto va a estar formado de una única distancia, porque solo hay un punto en Y. Entonces, el ínfimo de las distancias de X a Y, pues de hecho va a ser la distancia de X a Y, ¿no? Es decir, esta función sobre el conjunto... ¿cómo le dicen estos conjuntos? El conjunto... Tiene un nombre cuando solo tiene un elemento, ¿no? Pero bueno, este conjunto de un solo elemento, pues simplemente va a ser la distancia que hay entre X y Y, ¿sale? Entonces va a colapsar. Ok, eso lo voy a usar más adelante, entonces pues es una observación que hago. Les repito, simplemente si Y fuera el conjunto que tiene un punto, pues ¿quién sería la distancia? Bueno, ¿quién sería D sub Y de X? Pues sería simplemente ser la distancia de X a Y. No hay nada más que hacer, ¿sale? Y eso, se lo repito, es porque este conjunto pues solo consta de un único punto, ¿sale? O de un único elemento. Ok, entonces lo que voy a hacer a continuación es probar que esta función, que la definí así, pues es continua, ¿sale? A ver, vamos a probar que la función es continua. Estos tipos de argumentos son muy clásicos y vamos a entender un poquito, a recordar un poquito pues la caracterización de ínfimos y supremos, ¿sale? Entonces déjenme, a ver si puedo enfocar esto un poco mejor. Creo que está bien. Entonces lo primero es que voy a mostrar que la función que definí anteriormente de sub b, pues es una función que es continua.
¿sale? Independientemente de cuál conjunto B me haya elegido, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué voy a hacer para mostrar que es continua? Pues voy a hacer lo siguiente. Me tomo dos puntos, X y Y, y lo que voy a mostrar es que va a pasar algo de este estilo. O sea, recuerden que la función, déjenme, les recuerdo, aquí tal vez sería bueno anotarlo, que la función d sub b, pues es una función que va de X en R, ¿sale? Entonces quiero probar que esta función es continua. Ya saben que teóricamente que una función sea continua pues es equivalente a probar que la imagen de inversa de Berto sea abierta o que la imagen inversa de, pues de cerrado sea cerrado y ese tipo de cosas. Pero yo les había dicho que pues para ejercicios prácticos pues esas equivalencias pues no son muy útiles, ¿no? Eso simplemente son como para ejercicios como muy teóricos o para desarrollar la teoría, pero cuando te presentan una función así como ya con la regla de correspondencia, pues no les recomiendo para nada que demuestren continuidad por medio de abiertos y cerrados, ¿no? Eso es como muy general y es como bastante complicado. Entonces hay bastantes formas de mostrar continuidad. La forma pues más usual es ya sea bien por sucesiones o bien tal cual la definición de epsilon delta, ¿no? Entonces lo que voy a probar es lo siguiente. Así que les voy a decir a lo que tengo que llegar. A lo que voy a llegar es esto. A que la función b de x menos la función b de y, pues siempre va a ser menor o igual que x menos y, ¿no? Para todo x y y. Esto pues automáticamente prueba que la función es continua, porque si tengo dos puntos suficientemente cercanos en la imagen, perdón, en el dominio, pues los puntos en la imagen van a estar suficientemente cercanos, ¿no? Esa es una propiedad de continuidad. De hecho es una propiedad que se llama que la función es Lipschitz continua con constante de Lipschitz menor o igual que 1, ¿no? Entonces yo voy a querer probar esta desigualdad y esto pues automáticamente me lleva a que la función es continua, porque si yo quiero hacer que esto sea menor que epsilon, la distancia entre las imágenes que viven en R, recuerden que la función es una función que va de x en R, pues simplemente si hago que la distancia entre x y y sea menor que delta igual a epsilon, pues va a tener que la distancia entre sus imágenes va a ser menor que epsilon, ¿no? Entonces, pues la forma más fácil de probarlo va a ser por medio de esta desigualdad. Entonces, voy a probar esta desigualdad y esta desigualdad pues la puedo probar pues de varias formas, ¿no? Recuerden que este valor absoluto es equivalente a que esta diferencia se quede por abajo de este número y por arriba de menos este número, ¿no? Entonces, voy a probar las dos desigualdades y ya con eso voy a concluir que la función es continua, ¿sale? Entonces, es a donde quiero llegar. Pues vamos a hacerlo, ¿sale? Entonces, pues me tomo dos puntos x y y en x. Entonces, pues calculo la función de b en x. Y miren, pues esta recuerden que simplemente es la distancia de x a b. Recuerden eso, ¿no? Entonces, pues voy a empezar a jugar con esto. Entonces, la distancia de x a b, pues yo sé que por definición de distancia, pues es el ínfimo de todas las distancias que hay entre x y b. Entonces, pues es menor o igual que la distancia de x a b para todo b en b, ¿no? Aquí simplemente estoy usando la definición de distancia de x a un conjunto. Ok, y bueno, aquí simplemente lo que hago es acotar esto. Esto lo acoto por una desigualdad del triángulo. Me voy de x a y de y a b, ¿no? Entonces, esta distancia de x a b, pues la puedo acotar por la distancia de x a y más la distancia de y a b, ¿no? Esta es una desigualdad del triángulo y esto va a seguir siendo cierto pues para todo b en b. Ahora simplemente lo voy a pasar restando de este lado y tengo que entonces que la distancia, bueno, db de x menos este número que resté, perdón, menos este número que resté, pues es menor que la distancia de y b para todo b en b, ¿sale? Entonces, aquí digamos que no tengo ningún elemento que esté en b, y esta es la distancia de y a b para todo b en b, ¿no? Entonces, este número, pues es una cota inferior de todas las distancias que hay de y en b para toda b en b. Entonces, como es cota inferior, pues yo sé que el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores, entonces pues se sigue que el ínfimo de todas estas es mayor o igual que esta. ¿Por qué? Pues por definición de ínfimo. Recuerden que el ínfimo es la más grande de las cotas superiores. Entonces, este número de acá, db de x menos d, la distancia de x a y, pues es menor que el ínfimo de estas, pero el ínfimo de estas es por definición la distancia de y a b, ¿no? Y miren, entonces tengo que la distancia de x a b menos la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de b a y, ¿no? Aquí para cualesquiera x y y arbitrarios. Ahora simplemente paso de este lado y de este lado y tengo esta desigualdad, ¿no? Que le llamo 1. Y pues léanla bien. ¿Qué dice esto? Dice que la distancia de x a b menos la distancia de b
perdón, de llave, pues es menor que la distancia de x a y, ¿no? Que es una parte de la desigualdad que yo quiero probar al final, ¿no? Ya tengo probada la primera parte. Entonces, de una forma análoga, pues voy a demostrar la segunda parte, ¿no? Esta igualdad pues le llamo 1, simplemente. Y ahora, análogamente, pues otra vez voy a empezar. dB de y, pues es menor o igual que la distancia de yb para todo b en b, ¿no? O aplico una desigualdad del triángulo, entonces la distancia, esta distancia de yb pues está acotada por la distancia de yx más la distancia de x a b para todo b en b. Ahora paso de este lado otra vez restando, y tengo que esta cosa se queda por debajo de la distancia de yb para todo b en b. Y otra vez, esta cosa es cota inferior, ay, perdón, una disculpa. Entonces estoy mostrando que este numerito es cota inferior de todas las distancias de x a b para todo en b en b. Entonces pues esta cosa es menor que el ínfimo de todas, que por definición es la distancia de x a b. ¿Sale? Y otra vez paso de este lado y paso de este lado. Y tengo entonces que la distancia de x a b menos la distancia de y a b, que es la que pasé, pues es menor o igual que esta cosa, que es la distancia de yx, bueno, menos la distancia de x, pero pues la distancia es simétrica, entonces es lo mismo que la distancia de x a y, ¿no? Entonces estoy probando que menos la distancia de x a y, pues se queda por debajo de esta cosa, ¿no? Entonces, esta es la otra parte de la desigualdad que quiero demostrar, o sea, noten que si junto 1, que es esta, y junto 2, que es esta desigualdad, pues 1 y 2, pues son equivalentes a probar que pues el valor absoluto de este número pues se queda por debajo de este. Entonces de 1 y 2 tenemos que, pues esta cosa se queda por debajo de esta. Y pues de ahí se sigue que la función es continua. Entonces ya probé que la función distancia es continua. Entonces eso me va a ayudar bastante. Entonces un primer objetivo que quiero lograr es eso. Ahora para contestar algunas preguntas más, más avanzadas de estos ejercicios que estamos proponiendo, voy a mostrar que la función, además de ser continua, va a tener una característica muy particular, que es que esta función solo se va a anular en la cerradura de b. O sea, la distancia solo se va a hacer 0 cuando pues el punto donde esté evaluando pues esté ya en b, de hecho más aún esté en b cerradura. A ver, eso es algo que voy a probar porque lo voy a usar más adelante. Entonces, a ver. Ay, permítanme, se me queda amigo. Ok, ahora vamos con lo siguiente. Pues esto ya prueba que esta función de b es una función continua. Y ahora, esto es como un primer check que pasamos. Ahora lo siguiente que quiero mostrarles es que la función se anula en la cerradura de b, ¿sale? Y solo se va a anular en la cerradura de b, ¿sale? Que es esta propiedad. Entonces vamos a ver que db de x es igual a 0, sí, solo sí, aquí está la cerradura. Recuerden que es la distancia, ¿no? Entonces tiene sentido que, pues si ya estás en b, pues la distancia pues, de un punto que está en b a b pues sea 0, porque ya estabas en b. Pero pues también tiene sentido que si estás como en la orillita y a lo mejor el conjunto es abierto, pues también te anules, ¿no? Les digo, esa propiedad va a ser bien importante porque esta función nos va a servir después para separar conjuntos cerrados, por ejemplo, de compactos o cosas por el estilo, que son pues unas cosas que se ven en topología que se llaman axiomas de separación, que en espacios topológicos pues tal cual dices que un espacio topológico tiene la propiedad de separar puntos o de separar puntos con funciones, ¿no? Y a eso le llamas que tiene la propiedad tal, y se hace teoría sobre ese tipo de espacios, ¿no? Entonces en este caso estas funciones pues nos van a servir para separar más adelante conjuntos cerrados de compactos o puntos de cerrados, y esas funciones no solo son pues así como teóricamente pues importantes, sino que para definir pues conceptos más avanzados y demostrar como cosas más avanzadas con respecto a, pues les repito, a ecuaciones o a convoluciones o aproximaciones, esta función distancia va a jugar un papel muy importante, ¿no? Después se van a llamar como funciones de Urison y cosas así. Entonces de una vez está bien que vayan entendiendo este tipo de cositas, ¿vale? Entonces es como un breviario cultural de por qué, digamos, este ejercicio es como muy importante, y sí me gustaría que lo entendieran lo mejor que puedan, y si tienen dudas pues me preguntan. Entonces la siguiente propiedad acerca de esta función es esta, que esto está diciendo que pues que la imagen inversa del 0 pues es pues la cerradura de B, ¿no? Que solo se anula ahí. Bueno, entonces vamos a
a empezar la prueba. Entonces, pues realmente no es muy complicado mostrar esto. Entonces vamos a hacer la ida, vamos a suponer que la distancia es 0. Y aquí es donde se van a acordar de sus clases de cálculo, ¿no? Donde vieron pues todo eso de ínfimos y supremos, ¿no? Y este tipo de cosas. Porque aquí se va a usar muchísimo para este tipo de ejercicios. Es muy común que se usen pues las caracterizaciones de ínfimo y supremo. A ver, permítame un momento. Ok, pues vamos a hacerla. Entonces vamos a suponer que esta distancia es 0 y yo tengo que mostrar que entonces pues x está en la cerradura de b, ¿no? Entonces, si esta distancia es 0, recuerden que este es un ínfimo. Entonces, ¿qué quiere decir que sea ínfimo? Pues que quiere decir que si yo me subo un épsilon, pues se mete alguien pues del conjunto donde estoy tomando pues el ínfimo, ¿no? Entonces recuerden que este es el ínfimo de las distancias de x a b, ¿no? Entonces para épsilon mayor a 0, pues existe un elemento en la familia que se cuela entre pues este ínfimo y este ínfimo más épsilon, ¿no? O sea, eso quiere decir que existe un elemento en B, tal que la distancia de x a b pues sea menor que pues el ínfimo más épsilon, ¿no? Que el ínfimo pues recuerden que es 0, ¿no? Entonces, recuerden que esto es 0, que también es el que también estaría, digamos, aquí, ¿sale? Que también es 0, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que bueno, que si la distancia es 0, entonces para cualquier épsilon, pues puedo encontrar un elemento en B que cumple esta cadena de desigualdades, ¿no? Que la distancia de x a b pues, sea menor que épsilon y mayor que 0. Bueno, y mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir básicamente lo siguiente. Quiere decir que pues la bola con centro en x y radio épsilon pues tenga a b, ¿no? Es lo que quiere, tenga a b, ¿no? Entonces eso quiere decir que la bola con centro en x y radio épsilon pues intersecta a b, justamente en b va a estar en esta bola, ¿no? ¿Por qué? Porque b es un elemento de b y la distancia de b a x pues es menor que épsilon. Entonces, para cualquier épsilon, la bola con centro en x y radio épsilon pues siempre va a intersectar a b. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que entonces pues x es un elemento de la cerradura, ¿no? Esa es la definición de estar en la cerradura en un espacio métrico, ¿no? Si para cualquier bola que tú pongas alrededor del punto intersectas el conjunto, pues entonces decimos que el punto está en la cerradura del conjunto, ¿no? Entonces, en efecto, si la distancia de x a b es 0, pues entonces tiene que pasar que x esté en la cerradura del conjunto. Ahora vamos a probar el regreso, que es pues suponer que x está en la cerradura del conjunto. Y vamos a tener que probar que la distancia de x a b pues es 0. Entonces, pues va a pasar algo así bien parecido, ¿no? Entonces, otra vez, si x está en la cerradura del conjunto, eso quiere decir que cualquier bola con centro en x y que de cualquier radio, pues siempre va a intersectar a b. Entonces, en particular, para todos los enésimos, siempre voy a poder construir una bola centrada en x y que intersecta el conjunto b. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, para cualquier n existe pues un elemento del conjunto, tal que la bola con centro en x y radio no entre n, pues tenga un elemento del conjunto, ¿no? Eso es por definición de estar en la cerradura. ¿Sale? ¿Eso quiere decir? Pues quiere decir que la distancia pues de x a bn pues es menor que 1 entre n, ¿sale? Entonces, la distancia de x a b, que es el ínfimo de todas las distancias que hay de x a todos los b's, pues tiene que ser menor que 1 entre n, porque pues para cada n estoy encontrando un elemento que dista menos de 1 entre n del conjunto b, ¿no? De x, ¿no? Perdón. ¿Sale? Entonces la distancia de x a b pues es menor que 1 entre n, y esto es para todo n. Si la distancia de x a b es menor o igual que 1 entre n para todo n, pues esto quiere decir que la distancia tiene que ser 0, ¿no? Porque la distancia pues por un lado es mayor o igual que 0 y por otro lado es menor o igual que 1 entre n para todo n. No le queda otra que ser 0. Entonces ya probamos eso. Eso guárdenlo porque va a ser importante más adelante. Entonces ya probamos varias propiedades de la función distancia. Ya probamos que la función distancia es continua. Ya probamos que la función distancia se anula en la cerradura. Ahora vamos a usar esas propiedades pues para probar pues los incisos que nos están pidiendo probar. Ok, entonces ya vamos a empezar a hacer la prueba. Les digo que esto se puede hacer, la verdad, sin usar distancia, este tipo de cosas. Pero,
va a haber un ejercicio un poco más avanzado en donde vamos a usar, por ejemplo, estas propiedades, ¿no? Y la forma de probarlo, pues realmente se vuelve complicado si no usamos pues estos trucos, ¿no? Entonces el truco aquí es usar pues propiedades sobre funciones y compactos, ¿no? Es como lo que enseña este ejercicio, lo que quiero transmitirles. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces recuerden que el primer inciso nos pedía probar que si A era un conjunto compacto y X era un punto, pues entonces la distancia de X a A pues se alcanzaba. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues lo voy a hacer de una forma así medio truculenta, porque simplemente voy a considerar la función d sub x, que fue la que definí, que es la que probamos que era continua y todo eso, pero ahora en vez de tomarme a B cualquier conjunto, me voy a tomar pues el conjunto que tiene como un único elemento al punto X, ¿sale? Entonces, pues ya probamos que esta función es continua. Si esta función es continua, pues entonces la función restricción sobre A es continua. Es algo que se puede probar si una función es continua. Entonces, si la restringes a cualquier conjunto, pues va a seguir siendo continua, ¿sale? Y pues ya probamos que, pues, y bueno, y además la restringí al conjunto A, que el conjunto A es compacto, ¿sale? Entonces, pues esta función pues tiene que alcanzar su mínimo, o sea, tiene que existir un elemento en el dominio del compacto, tal que la distancia de x a ese punto pues sea menor que la distancia de x a para cualquier elemento de A, ¿no? Entonces aquí lo digo, como A es compacto, entonces existe un elemento que le llamo A estrella, tal que pues es el mínimo de la función, tal que d sub x de A pues es menor o igual que d sub x de A estrella es menor o igual que d sub x de A para todo elemento en A. ¿Ok? Y pues recuerden que yo por la observación que hice, esto es por la observación, pues yo vi que si aquí ponía un conjunto de un punto, pues esto se colapsaba simplemente a la distancia de x al punto. Entonces aquí esto lo que quiere decir es que la distancia de x a estrella, pues es menor que la distancia de x a para todo A en A, ¿sale? Y A, pues A estrella es un elemento de A. Entonces, pues estoy probando que esta cosa, pues es cota inferior de todos estos, y además de ser cota inferior, pues es un elemento del conjunto. Entonces, este ínfimo, de hecho, es un mínimo, y se alcanza aquí, ¿no? Estoy probando que la distancia de x a A, pues es menor que la distancia de x a A. Y bueno, como este es un elemento del conjunto donde estoy tomando los ínfimos, pues estaría probando que esta distancia es la misma, ¿no? O sea, aquí tal vez me faltó concluir, por lo tanto, déjenlo, voy a hacer con mi pluma. Pero pues ya es inmediato, entonces pues la distancia de x a estrella, pues de hecho es la distancia de x a A. ¿Sí? O sea, ese ínfimo de hecho es un mínimo. Ok, entonces ya probé que, pues que en efecto, si A es compacto y X es un punto arbitrario, pues entonces esa distancia siempre voy a poder encontrar un punto que minimice la distancia. Ahora vamos a ver que eso no es cierto si cambiamos a A por cualquier conjunto, pues sin tener cuidado, ¿no? En general no es cierto, pues que esas distancias se alcancen, ¿no? Y pues pues aquí un ejemplo, se me ocurrió, de pensarlo un poquito, pero pues no es muy complicado, miren, simplemente voy a considerar en R, con la topología usual de R, la métrica usual, pues considero a esta sucesión, ¿no? Considero al conjunto A como el conjunto de los 1 entre n, ¿sale? Y considero al punto X como el 0, ¿no? Entonces, pues miren, noten que la distancia de X a A tiene que ser 0. ¿Por qué es 0? Porque pues esta es una sucesión que converge a 0. Entonces yo probé que la distancia a un conjunto es 0, si solo si el elemento estaba en la cerradura del conjunto. Pero justamente esta es una sucesión que converge a 0. Entonces recuerden que la cerradura está caracterizada por ser los puntos límites de los elementos del conjunto. Entonces, como 0 es un punto límite del elemento del conjunto, pues en particular 0 está en la cerradura del conjunto, y como 0 está en la cerradura del conjunto, pues la distancia de x a A pues tiene que ser 0, ¿sale? Entonces estoy probando que la distancia de x a A es 0. Les repito, esto es porque 0 está en la cerradura de A, y eso es pues justamente el inciso B. Bueno, perdón, esto es lo que probé anteriormente, ¿no?
Entonces, pues la distancia de x a es 0, pero sin embargo, pues la distancia del 0 a pues siempre es mayor o igual que 0 para todos los elementos de A, ¿no? De hecho, si tú tomas cualquier elemento de A, pues es de la forma 1 entre n y la distancia tal cual es 1 entre n, ¿no? Entonces, pues siempre esta distancia es positiva, es decir, no hay ningún elemento en A pues que alcance la distancia en 0, porque si no 0 tendría que estar en A, pero pues el 0 no está en A. ¿Sale? Entonces no es cierto que, pues en general si tienes conjuntos arbitrarios, puedas garantizar que se alcanzan las distancias. Entonces ese es el primer ejercicio. Espero que les haya gustado. Les repito que este es un ejercicio que no simplemente es como algo para practicar, sino que se va a usar más adelante en sus cursos pues, más avanzados de análisis. Van a construir funciones a través de esta función distancia. Si quieren luego les comento, por ejemplo, en dónde se usan este tipo de funciones. Entonces, este ya quedó. Y ahora vamos con un ejercicio que es el ejercicio número 2. Este ejercicio también es bonito y también se usa y también tiene que ver con la función distancia. Y dice lo siguiente, dice, así como nosotros podemos definir la distancia entre un punto y un conjunto, pues podemos definir la distancia entre dos conjuntos, ¿sale? Entonces, si tenemos dos conjuntos de x no vacíos, de un espacio métrico, podemos definir la distancia de AB pues como el ínfimo de las distancias de x a y con x corriendo en A y con y corriendo en B, ¿sale? Entonces, esta es como una especie de generalización, ¿no? De la distancia de un punto a un conjunto, ¿ok? Entonces, ¿qué nos piden probar en este ejercicio? Pues nos piden probar este tiene más incisos de hecho. Primero nos piden probar que si A es compacto y B es cerrado, y los conjuntos son ajenos, o sea, si tienes un conjunto compacto y un cerrado, pues entonces también, y son ajenos, entonces pues los puedes separar, ¿no? Entonces, pues la distancia de AB, pues tiene que ser positiva, ¿sale? Entonces tienes un compacto, que un compacto se puede pensar como un puntote, o sea, son conjuntos que son topológicamente pequeños, y tienes, este es el compacto A, que es como un puntote, y tienes el conjunto B, que es un conjunto cerrado, y además son ajenos, entonces existe la distancia, ¿sí? O sea, están separados, ¿no? Esta parte de separabilidad, les digo, también es lo que se usa muchísimo, y se va a usar muchísimo en cursos más avanzados. Ahorita les puedo mostrar unos ejemplos de dónde se usan ese tipo de funciones, ¿sale? Entonces son muy importantes el concepto de poder separar poder separar conjuntos o poder separar puntos de conjuntos, etc. Entonces, pues nos pueden probar que si, los repito, que si A es compacto, B es cerrado, si son ajenos, entonces pues la distancia entre A y B, pues sí existe, sí hay una distancia, sí es positiva, ¿sale? Eso es lo que pide probar en un ejercicio. Los demás incisos pues nos preguntan, bueno, que si cambiamos a B no por un cerrado, sino por un abierto, pues si seguirá siendo cierto, ¿no? Eso podría... O sea que si es necesario la hipótesis de que B sea cerrada. Y bueno, eso también lo vamos a contestar. Y la respuesta se las adelanto es que sí, si es necesario que B sea cerrado. Si ya es un conjunto abierto, pues sí podemos construir dos conjuntos, un compacto y un abierto que sean ajenos, pero que su distancia sea 0, ¿no? Entonces sí es importante pedirle a B que sea cerrado. Y otra pregunta es que si la hipótesis de compacidad será necesaria. O sea, realmente no será cierto que si tengo dos conjuntos cerrados y ajenos, la distancia es positiva. Es lo que nos pregunta C. Dice, es cierto, en general, que la distancia entre dos cerrados ajenos es positiva. Y les adelanto, pues es no, ¿no? O sea, sí es necesaria la hipótesis de que A sea cerrado, pero que A sea compacto. Si tenemos dos conjuntos cerrados y disjuntos, eso no nos garantiza que la distancia sea positiva. O sea, sí es muy importante que este conjunto topológicamente sea como pequeño, que sea apretado, que sea compacto. Entonces vamos a probar la primera parte. La verdad, hoy lo estaba haciendo este ejercicio y me di cuenta de que tenía que era un poco más complicado de lo que yo pensaba, o al menos no me salió tan fácil como pensé que me iba a salir, ¿no? Entonces sí necesité como afinar un poco en la argumentación para contestarlo, pero me gustó mucho cómo lo resolví. Igual si me parece, les digo que estas soluciones de estos problemas pues no son únicas. Seguramente si ustedes lo piensan pues podrán resolverlo y a lo mejor más eficientemente que yo. Entonces algo que les propongo hacer es pues intenten hacerlo
y si no les sale, pues ya vienen a ver cómo la respuesta, ¿no? Es muy importante que ustedes practiquen los ejercicios, porque realmente es la única forma en la que se aprenden bien estos conceptos. O sea, a pesar de que ustedes entiendan como toda la teoría abstracta de lo que vimos a lo largo de las clases, la única manera en la que ustedes pueden como afinar y reafirmar y pues subir como el nivel y usarlo es pues es hacer ejercicios, ¿no? Hacer muchos ejercicios. Entonces, pues les puedo recomendar, por ejemplo, el libro de Mónica Clapp, en la sección de ejercicios del capítulo 4, ahí va a haber muchos ejercicios de compacidad que pueden hacer para entrenar. Pero pues a mí me gustaron mucho estos, ¿no? Entonces, pues ahí va. Entonces ahí va. Pues miren, pues lo que se me ocurrió a mí primero es pues ver esta igualdad, ¿no? O sea, la distancia de A a B, pues como que intuitivamente es tomarse todas las distancias de Y a, ¿no? Donde Y es un elemento de B. O sea, me tomo todas las distancias que hay de todos los puntos de Y al conjunto A. Y luego de todas las distancias me tomo el ínfimo de todas ellas. Entonces, pues lo que yo les propongo es que prueben esta igualdad, ¿no? Que prueben que la distancia de AB pues también se puede calcular como esto. Y esto pues, por qué se me ocurrió? Pues porque de alguna manera pues ya probé muchas cosas sobre la función de sub A, ¿no? Entonces pues voy a querer usar lo que usé previamente. También pues esta claramente pues es una generalización de la anterior, ¿no? Entonces uno puede preguntarse, bueno, si esta cosa es más general, pues ¿por qué no me la dejaron al principio? ¿Y por qué me la dejaron como después, no? Y la respuesta es, o sea, es un poco así como tramposa, pero es, bueno, pues porque seguramente voy a tener que usar la anterior para resolver esto, ¿no? Entonces, pues de alguna manera paso el problema, pues a condiciones como un poco anteriores a las que ya tenía, ¿no? Que es, pues un poco de lo que se hace aquí en matemáticas, ¿no? Es ingeniármelas para usar los teoremas anteriores para resolver los posteriores, ¿no? Y pues también lo mismo pasa con los ejercicios, ¿no? Entonces, pues esa intuición es como muy, como que es algo que les recomiendo, ¿no? Siempre que tengan un problema y vean el anterior, ¿no? Porque a lo mejor los anteriores como que te van empujando a resolver los posteriores y pues si la persona que les puso los ejercicios los puso de manera inteligente, pues lo van a llevar a uno a poder como tener como estas intuiciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces este es algo que yo les propongo hacer. Esto lo pueden hacer por ínfimos, ¿no? No es muy complicado y también es un buen ejercicio para que usen las propiedades de ínfimos, ¿sale? Ok, entonces pues yo digo que la distancia de AB pues lo puedo caracterizar como el ínfimo de las distancias de todos los puntos de A, el conjunto de todos los puntos de B al conjunto A, ¿sale? Entonces ese es un ejercicio que les propongo. Y bueno, entonces otra cosa que como lo voy a mostrar, pues es por contradicción. Es decir, voy a suponer que tengo A un conjunto, A y B conjuntos no vacíos, de A es compacto y B es cerrado, que son ajenos, y voy a suponer que la distancia es 0, ¿sale? Entonces, pues tengo que llegar a una contradicción, y la contradicción va a ser, pues que estos no van a poder ser ajenos, ¿sale? No, se las adelanto. Entonces aquí viene pues como el argumento, pues lindo que hice, ¿no? Bueno, a mí se me hace lindo. Entonces, viene de la siguiente forma. Entonces, voy a usar esta caracterización de distancia. Entonces, voy a suponer que la distancia es 0. Entonces, supongamos que la distancia es 0. Esta parte. Entonces, por definición de ínfimo, ¿qué quiere decir que sea ínfimo? Pues quiere decir, se puede caracterizar el ínfimo, recuerden, o el supremo de dos formas, ¿no? Ser, pues, la más grande de las cotas inferiores, o una caracterización que se usa mucho para este tipo de ejercicios, ¿no? Y que es muy práctica para resolver problemas, es que si me subo un épsilon, pues se mete un elemento del conjunto, ¿no? O sea, un punto, pues es el ínfimo de un conjunto. Si para cualquier distancia que yo me suba, pues existe un elemento del conjunto que se mete entre estas dos distancias, ¿no? Entonces, en este caso el ínfimo es 0. Entonces me voy a subir un épsilon y voy a poder meter uno de estos, ¿no? Uno de estos elementos aquí, es lo que estoy haciendo acá. Entonces, lo voy a hacer para cada épsilon igual a 1 entre n. Entonces, para cada n, es otro truco que se usa mucho, lo usamos también en la demostración pasada, que es subirnos enésimos, ¿no? Entonces, para cada n existe un yn en b, o sea, un elemento de este conjunto, tal que, pues si me subo un épsilon, recuerden que en este caso la distancia estoy poniendo que es 0, entonces me subo un entre n, entonces hay un elemento del conjunto
yn, tal que la distancia de YNA pues es menor que 1 entre n, ¿no? Entonces para cada n pues puede encontrar un elemento en este conjunto que se mete entre el 0, esto es mayor o igual que 0, que es el ínfimo, y el ínfimo más epsilon, que es 1 entre n, ¿vale? Entonces para cada n existe pues un elemento de este conjunto, o sea existe un elemento en B que va a estar indicado por n, de tal manera que la distancia de yn a A pues es menor que 1 entre n. Ok. Y ahora pues voy a usar pues lo que mostré en la clase pasada, ¿no? O sea, ya tengo esto, tengo que la distancia, sí, tengo que la distancia de yn a A es menor o igual que 1 entre n, pero estoy suponiendo que A es compacto. Entonces esta distancia se tiene que alcanzar, entonces tiene que existir un elemento en A, tal que la distancia de ese elemento de A a Yn pues sea menor que 1 entre n, es lo que voy a usar a continuación. Entonces, por el ejercicio anterior, como A es compacto, pues para toda n, pues también va a existir un elemento AN en A, ¿no? Porque A es compacto, de tal manera pues que la distancia de AN a Yn pues es menor o igual que 1 entre n para toda n en n. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya usé por primera vez que A es compacto. Todavía lo voy a usar más de una vez para mi demostración. Entonces, pues lo que estoy haciendo es básicamente lo siguiente. O sea, para cualquier 1 entre n que yo tenga, pues va a haber un elemento Yn en B, y va a haber un elemento, en este caso lo llamé AN en A, tal que la distancia sea menor que 1 entre n, ¿no? Para toda n en n. O sea, cuando cambie el n, pues seguramente no necesariamente van a tener que ser los mismos, probablemente si el n pues es muy grande, pues los elementos sean otros, ¿no? ¿Sale? Y sean otros, ¿no? No sé. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, pues ya tengo una sucesión en AN. Entonces, otra cosa que vimos es que los compactos se pueden caracterizar por sucesiones. Entonces, como A es compacto, pues existe una subsucesión de la sucesión de los ANs, de tal manera que AN converge a un punto de A, ¿no? Del compacto. Entonces, todas estos pues siempre voy a poder extraer una subsucesión que converja a un punto, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Y todos los Yns, pues, se acercan en uno entre n, ¿no? De estos puntos. Entonces, como que también los Yns, pues van a converger, pues, al elemento A, ¿no? Por la forma en la que los construí, ¿no? Entonces, pues, esto pues se los dejo a ustedes, esto ya es bastante fácil, pero pues, si los ANKs convergen a A, pues entonces los YNKs pues tienen que converger también a A. ¿Por qué? Porque la distancia entre ANK y YNK pues es menor que 1 entre NK, y esta NK pues es una sucesión pues creciente, ¿no? Entonces 1 entre NK pues va a ser una sucesión decreciente a 0. Entonces pues estos puntos van a estar muy cerquetitas y estos van a converger, entonces van a empujar a que estos converjan, ¿no? Eso ya se los dejo a ustedes para que llenen los detalles, no es muy difícil, realmente es algo sencillo, pero para no distraernos mucho de eso. Entonces pues garantizo que los YNKs convergen a este elemento en A estrella, ¿ok? Entonces, pues ¿qué tengo? Tengo una sucesión de Yns, que recuerden dónde están los Yns están en B, ¿sale? Entonces tengo una sucesión de elementos en B que convergen a un punto. Entonces este punto al cual convergen pues tiene que estar en la cerradura de B. Entonces ese punto tiene que estar en la cerradura de B, pero pues B es cerrado por hipótesis. Entonces ese punto A estrella pues tiene que estar en B, ¿no? Pero pues A estrella pues ya habíamos visto que también estaba en A. Entonces encontré un punto que está en B y que está en A, pues entonces está en la intersección. Entonces pues la intersección es no vacía. Y eso es una contradicción porque pues por hipótesis habíamos supuesto que eran disjuntos, ¿no? Era nuestra hipótesis. ¿Sale? Entonces, ¿de dónde viene la contradicción? Pues de suponer que la distancia entre A y B pues, es 0, entonces la distancia entre A y B pues tiene que ser estrictamente positiva, ¿no? Siguen aquí, concluyo. Por lo tanto, pues la distancia de A y B pues es positiva, ¿no? Entonces es un ejercicio pues bastante lindo. Me acuerdo que la primera vez que llevé pues, la materia, este ejercicio no me salió. me acuerdo de este ejercicio que me costó, que no me salió, la verdad. Y pero pues estoy contento de que después de un rato y así, pues ya, hayan salido estos ejercicios.
Ahora vamos a ver si las hipótesis son necesarias, ¿no? Entonces nos piden en el segundo inciso ver que si, bueno, nos preguntan que si B es abierto, pues entonces se cumplirá pues la proposición, ¿no? O sea que si tengo dos conjuntos, uno compacto y uno abierto, ajenos, pues yo puedo garantizar que la distancia es positiva. Y la respuesta es que no. Y el contraejemplo pues es bastante sencillo, es inspirado justamente en el otro contraejemplo que di. Pero miren, tómense por ejemplo en R, tómense A como el conjunto, el unipuntual. Se llama unipuntual. Los conjuntos que tienen solo un elemento se llaman pues unipuntuales. ¿No? También tienen otra forma de decirles, pero bueno, tómense al unipuntual del 0 como A. Este conjunto pues claramente es compacto, porque pues es cerrado, tiene un único punto y es acotado, ¿no? En R. Y tómense el conjunto B, el conjunto 0, 1. Este conjunto es abierto, ¿sale? Entonces noten que la distancia pues del conjunto A al conjunto B, pues es lo mismo que la distancia del punto 0 al punto B, ¿sale? Pero pues yo ya había probado que la distancia de un punto a un conjunto es 0, sí, solo si el punto está en la cerradura, ¿no? Entonces, pues pasa que la distancia entre A y B, bueno, claramente A y B son ajenos, este es compacto y este es abierto, pero pues la distancia es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque este punto está en la cerradura, ¿no? Que eso ya lo había probado, que la distancia de un punto a un conjunto era 0, sí, solo si el punto está en la cerradura. Entonces, a pesar de que estos conjuntos sean ajenos, pues no puedo garantizar que la distancia sea positiva, ¿no? Y bueno, aquí ya lo escribí esto, pero es lo que acabo de decir, ¿no? Pues la distancia de AB, pues lo mismo que la distancia del 0 al conjunto. Y 0 pues está en la cerradura, pues entonces la distancia tiene que ser 0, ¿no? Ok. Aquí escribí esto además, esto no era necesario escribirlo. Aquí, sin embargo, pues A intersección B, pues sí son ajenos, ¿no? Eso era lo que tenía que escribir. Y ahora nos piden algo más interesante y este sí lo pensé un poquito más. No estaba tan trivial. Es que si los conjuntos fueran ajenos y cerrados, si podría garantizar que la distancia es 0. Y la respuesta es que no, o sea, sí necesito la propiedad de compacidad. Y miren, este ejercicio, pues, es un ejemplo que se me ocurrió, de pensarlo un ratito, pero consideren al conjunto A como el conjunto 1, 2, 3, o sea, todos los naturales. 1, 2, 3. Y ahora consideren al conjunto B, pues como, o sea, estoy pensando que A es el 1, el 2, todos están separados en 1, ¿no? Este conjunto pues es cerrado porque pues, todos los puntos son puntos aislados, ¿no? Entonces no tiene puntos de acumulación. Y recuerden que la cerradura pues es el conjunto uniendo sus puntos de acumulación, entonces este conjunto es cerrado, ¿no? Y ahora consideren a B, pues voy a tomar al primer punto, así que lo voy a pintar a ver si tengo otro color, no sé si este es verde, así. Entonces, ¿B quién sería? Pues sería el 1 más un medio, ¿no? O sea, sería acá. Luego el otro conjunto sería el 2 más un tercio. Luego el otro sería el 3 más un cuarto. Entonces, esta sucesión de puntos como que se va pegando cada vez más al enésimo, ¿no? Es una sucesión que se va pegando y se va pegando y se va pegando. Obviamente esta sucesión es ajena con esta, o sea, estos son los enésimos y estos siempre son los enésimos más algo más. Entonces A y B son ajenos, A y B son cerrados, B es cerrado por el mismo argumento, pero pues como que B de alguna manera como que en cierta manera como que converge al conjunto, ¿no? O sea, estos puntos se van acercando cada vez más a los enésimos, pero nunca se tocan. Entonces, pues ¿quién sería la distancia entre A y B? Pues tendría que ser, pues no sé, den un 1 entre n, entonces van a encontrar un elemento, dos elementos de A y B que se peguen en menos que 1 entre n, ¿no? Para cualquier n en n. Entonces, pues la distancia entre A y B pues es 0. Sin embargo, A y B son ajenos y son cerrados y son no vacíos, ¿no? Entonces, bueno, esto se lo dejo como detalle, pero básicamente es lo que les acabo de decir. Probar que estos conjuntos son cerrados, que son ajenos y que su distancia es 0, ¿no? Se me ocurrió ese. También estuve pensando en un ejemplo en R2. Y creo que también funciona. ¿No? O sea, si quieren un ejemplo más sofisticado, pues pueden pensar como en la gráfica de la función 1 entre x. De este lado, menos 1 entre x. Y la de más 1 entre x. Y pues va a pasar lo mismo. Estas gráficas están separados por pues por 2 entre n, ¿no? Para cualquier n.
Entonces, a pesar de que estos, bueno, si quieren pueden pensar el conjunto A como o la gráfica o todo lo que está por abajo, ¿no? Todos esos conjuntos, pues son cerrados. No, obviamente, pues no son compactos y también son ajenos, pero pues su distancia, pues su distancia sí es cero, ¿no? No hay una distancia positiva, ¿no? Porque al infinito pues se van pegando las gráficas cada vez más y más y más y más, ¿no? Entonces ahí les pongo dos ejemplitos y pues ya esto concluiría el segundo problema, ya con todos los incisos. Y ahora el último problema. Este problema también me acuerdo que cuando yo llevé la materia me costó un poquito de trabajo, espero que les guste, pero es Igual les invito a hacer el ejercicio sin ver la solución. Les repito que solo haciendo ejercicios ustedes van a poder mejorar con sus conocimientos y todo lo que estamos haciendo para resolver los ejercicios son parte de los teoremas que hemos visto en la teoría, ¿no? Entonces están viendo cómo se aplica esto de que pues, las funciones continuas mandan compactos en compactos o que las funciones continuas alcanzan sus máximos y sus mínimos. Que cualquier compacto, pues para cualquier sucesión tienes una subsucesión convergente. O sea, estos conceptos que vine repitiendo y repitiendo a lo largo de las exposiciones, pues sí son súper importantes y son así súper básicos que los dominen y que los puedan como aplicar, ¿no? A ver, entonces vamos a hacer el último ejercicio. Este ejercicio me gusta también, está bonito. Y también se usa, o sea, también es un ejercicio que combinado con los anteriores de las funciones, pues pues nos sirven para definir unas funciones que se llaman funciones de Urison, que son súper importantes en el análisis matemático, ¿sale? Entonces, no solo son ejercicios, o sea, no solo ejercicios así como al azar o nada más de compacto, sino, o sea, estos ejercicios se usan mucho después en la teoría, ¿sale? Solo que obviamente pues ya cuando los ven, pues ya los dan como por hechos las personas que los usan, ¿no? Entonces, ¿qué dice el ejercicio 3? El ejercicio 3 es lo siguiente. Dice que ustedes tienen un conjunto compacto y se toman la nube cerrada del conjunto. ¿Qué es la nube cerrada? Pues es, aquí me faltó así. Es a cada punto del compacto, pues pégale una bola de radio delta, ¿no? O sea, tienes el compacto. Entonces a cada punto pégale una bola cerrada. A cada punto. Entonces como que lo inflas. Entonces lo que hizo el ejercicio es que al hacer este proceso, al tomarte la nube cerrada de radio delta alrededor del conjunto K, es lo que quiere decir, pues el conjunto que te queda también va a ser compacto. Eso también es un ejercicio muy importante que también se usa mucho. Entonces, si K es un subconjunto compacto de R y delta es mayor que 0, entonces este conjunto, definido como la unión de todas las bolas cerradas, con radio delta, pegadas en todos los puntos de K, pues también va a ser un conjunto compacto. Está bueno ese ejercicio. Entonces uno puede decir, bueno, pues ¿cómo lo demuestro, no? Lo puedo demostrar con sucesiones, lo puedo demostrar con cubiertas, lo puedo demostrar, estoy en R usando el teorema de Heine-Borel, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de demostrar que este conjunto es compacto, ¿no? Entonces, van a ver que si ustedes intentan, pues demostrarlo con cubiertas, pues es algo así, pues demasiado salvaje, tal vez con sucesiones salga, pero bueno, les traigo una propuesta que les va a gustar. Pues obviamente voy a usar el teorema, un teoremón que está en R, que es el teorema de Heine-Borel, ¿no? Entonces, la estrategia es probar que este conjunto es cerrado y acotado. Probar que es acotado realmente no es complicado, pero van a ver que probar que es cerrado sí se pone un poco más difícil, ¿no? Entonces, pues primero vamos a ver qué es acotado, ¿no? Entonces aquí les escribí. Entonces, por el teorema de Heine-Borel, pues basta probar que este conjunto pues, es cerrado y acotado. Entonces, primero veamos que este conjunto es acotado. Ok, y bueno, para ver que es acotado no es muy difícil porque si K es compacto, pues K ya lo puedo meter en una bola, ¿no? En una bola de un cierto radio, ¿no? Y pues como a este le estoy pegando bolitas, pues a lo mejor simplemente si esta bola la hago con un radio de la bola original más el delta, pues seguramente me va a acotar el conjunto, ¿no? Es como muy intuitivo, no es como algo difícil, ¿no? Pero bueno, aquí se los pongo, ¿no? Entonces como K es compacto, entonces K es acotado, ¿no? Pues estoy usando Heine-Borel. Entonces existe pues un M suficientemente grande, pues tal que K se quede contenido en la bola con centro en cero y radio M, ¿no? Es la definición de estar acotado. Entonces lo que yo afirmo pues es que este conjunto
es la nube cerrada alrededor de K, pues se va a quedar contenido pues en la bola con centro en 0 y radio. Y aquí pues me garantice simplemente, tal vez exageré, pero simplemente pues más delta más 1, ¿sale? Entonces voy a ver que este conjunto pues está aquí, ¿no? No es muy difícil de probar. Tómense un punto acá. Entonces si un punto está acá, pues está en la unión de las bolas, ¿no? Si estás en la unión de las bolas, pues tiene que existir un elemento en el compacto, ¿sale? Tal que pues X esté en la bola con centro en ese elemento del compacto y de radio delta. Entonces aquí, entonces existe un elemento en K, tal que X está en la bola cerrada con centro en Xi y radio delta. Y ya. Entonces ahora calculo la distancia de X a, perdón, de 0 a X. Pues esta es menor o igual que la distancia de 0 a Xi más la distancia de Xi a X. La distancia de 0 a Xi, pues Xi es un elemento de K, entonces la distancia de 0 a Xi pues es menor que M, y la distancia de X a Xi pues es menor que delta. Menor o igual que delta. Entonces, pues es la desigualdad del triángulo, entonces esto es menor o igual que M más Xi, que es menor estricto que M más Xi más 1, ¿sale? Yo creo que desde aquí es menor estricto, pero pues por si las dos pues le sumamos un 1 para garantizarlo, ¿no? No nos vayamos a equivocar, ¿no? Pero mejor exageramos un poquito y ya. Entonces, pues lo que estoy probando es que para cualquier elemento pues de X de la nube, pues la distancia al 0 pues es menor o igual que esta constante. Es decir, estoy probando que el conjunto pues está contenido en esta bola. Esto quiere decir que el conjunto está acotado. Y ahora vamos a probar que el conjunto es cerrado. Tampoco es muy complicado. Bueno, este está, digo, ese no es... Pues no sé, realmente no es complicado, pero tampoco diría que es trivial probar que es cerrado. Entonces, piénsenlo un poquito, cómo demostrarían que el conjunto es cerrado. Y la respuesta otra vez es por funciones, ¿no? O sea, si algo que quiero que se queden es que muchas veces probar que un conjunto es cerrado, que es compacto o que es, no sé, abierto, pues hacerlo por definición, tomando epsilon y deltas y así, pues generalmente no es lo más recomendable. O sea, lo más recomendable y lo más astuto que en mi experiencia funciona es simplemente verlos como imágenes de algo que ya sabes que es compacto, o si la función, o verlo como la imagen inversa de un conjunto que es abierto, ¿no? Para mostrar que es abierto si la función es continua. Entonces el truco es usar como mucho las funciones y combinar las propiedades de funciones con la parte de compacidad, ¿no? Entonces algo que en mi opinión pues les va a ayudar mucho para resolver muchísimos ejercicios de demostrar que ciertos conjuntos son compactos, o son cerrados, o son acotados, o son abiertos. Es intentarlo hacerlo por funciones, por las propiedades que tienen las funciones sobre estos conjuntos, ¿no? En particular las funciones que son continuas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues miren, pues no es muy complicado imaginarse esto, ¿no? Entonces voy a ver que el conjunto es cerrado. Entonces lo que yo aseguro es que si me tomo la función distancia de K, pues entonces, pues ¿quién va a ser la imagen inversa del conjunto 0 delta? O sea, son todos... Recuerden que la función distancia pues te mide cuál es la distancia de X a K, ¿sale? Entonces, pues esto suena a que la imagen inversa de este conjunto son todos los puntos cuya distancia está entre 0 y delta, tocando a delta. Entonces como que este conjunto pues como que me tendría que generar a ¿no? Porque son todos los puntos que distan de delta, perdón, que distan de K en delta, ¿no? Y que sí lo tocan. Y acá justamente pues K, pues los repito, pues K simplemente es K gorrito, pues es agarrar acá e inflarlo con un radio delta, ¿no? Entonces sí es como muy natural pensar que esto se va a cumplir, ¿no? Entonces, pues la estrategia es esa para probar que es cerrado. Pues simplemente voy a probar que este K pues es la imagen inversa de este conjunto. Y como este conjunto pues es cerrado en R y esta función es continua, yo sé que imagen inversa de cerrado es cerrado y eso probaría que K es cerrado. ¿Sale? Recuerden que si un conjunto es compacto, pues imagen inversa no tiene que ser compacto, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué no de una vez usaste esto para demostrar que K es compacto? Porque no necesariamente si una función es continua, su imagen inversa, pues es su imagen inversa de compacto es compacto. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que si la función es continua, pues su imagen directa, pues sí, de un compacto va a ser un compacto. Eso sí es cierto. La imagen inversa no necesariamente. Entonces, por eso tuve que primero ver que era acotado y luego ver que esto pasa. ¿Sale? Entonces, pues la estrategia es esa. Si quieren esto, pues pueden probarlo ustedes con cuidado. Estas propiedades de que algo está en la imagen inversa y eso como que
Siempre al escribirlo como que es más fácil que al explicarlo, pero vamos a hacer nuestro mejor intento. Entonces, vamos, aquí les recuerdo rápidamente qué significa que pues, un punto está en la imagen inversa. Entonces, si tenemos una función de x a y B un subconjunto del contradominio, pues la imagen inversa de B son todos los puntos en X, tal que existe un elemento en B, tal que f de x le pegue a B, ¿sale? Eso significa estar en la imagen inversa. Entonces, pues vamos a probarlo, ¿no? Entonces, voy a probarlo por dos contenciones. Primero me tomo un elemento en K gorrito. Entonces, como estás en K gorrito, pues existe pues una bola con centro en Xi y radio delta donde este punto esté, ¿no? Es decir, existe un elemento en K tal que X esté en la bola de radio sí, que X está en la bola de radio de radio delta, ¿no? Es lo que estoy diciendo, ¿no? Existe un elemento en K tal que la distancia de X a Xi pues es menor o igual que delta, ¿no? Por estar en este conjunto. Sale. Entonces, pues la distancia de X a Xi es menor que delta, con Xi un elemento en K, entonces la distancia de X a K pues es menor o igual que delta, porque este es el ínfimo de todas, ¿no? Y pues siempre es positiva, entonces estoy diciendo que la distancia de X a K es menor que delta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que existe un elemento en K, tal que la función distancia de X a K pues se quede en el conjunto 0, delta. Es decir, hay un elemento que le pega a este punto, que está en este conjunto. Es decir, lo que estoy probando aquí es que X está en la imagen inversa de este conjunto. ¿Sale? Y bueno, el regreso es todavía más sencillo. Si me tomo un punto que esté en la imagen inversa de este conjunto, pues entonces existe un alfa entre 0 y delta, tal que la distancia de X acá pues es igual a alfa. ¿Sale? Y aquí uso la compacidad. Como K es compacto, pues existe un elemento aquí, en K, tal que se alcanza exactamente la distancia. Entonces existe un elemento en K, tal que la distancia de X a Xi, pues es igual a delta. Entonces, pues eso ¿qué quiere decir? Quiere decir que X está en la bola con centro en Xi y radio delta. Pues de hecho es la bola cerrada. Pero pues alfa es menor que delta, entonces pues esta bola se queda contenida en esta bola con un radio más grande. Entonces estoy probando que X está en la bola con centro Xi y radio delta, donde Xi es un elemento de K, y eso por definición es estar en este conjunto, ¿no? Que es el conjunto de todas las bolas. Entonces esto prueba que pues este conjunto es la imagen inversa de este conjunto, y como la función de K es continua y este conjunto es cerrado, pues entonces K es cerrado. ¿Sale? Por lo tanto, K es cerrado por ser imagen inversa de cerrados de una función continua. Y pues ya como K es cerrado y acotado, esto prueba que K es compacto. Ok, pues bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les hayan gustado los ejercicios. La verdad que a mí se me hacen ejercicios muy lindos. Pero pues también hay otros ejercicios que les van a gustar, estoy seguro. Mañana les preparo de completez. Y yo creo que con esto pues ya están listos para hacer su examen. Entonces les sugiero que todos estos ejercicios pues los intenten. O sea, vean más o menos cuáles son las estrategias, vean cómo estoy usando la compacidad, vean que es muy importante usar las propiedades sobre pues imágenes inversas, sobre funciones continuas, ¿sale? Todo ese tipo de cosas, de tomarme subsucesiones, también es algo que es muy importante. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les deseo un buen día. Mañana les subo otro videito y pues nos vemos en clase. Cuídense, muchachos. Bye.